Compatriotas, hermanas y hermanos hondureños, buenas tardes. Este día queremos presentar a ustedes algunos resultados de las acciones que se han venido realizando en función de proteger su vida, la de su familia y la de todos los hondureños. Sé que no ha sido fácil este encierro o esta cuarentena o este toque de queda, como usted le quiera llamar, pero es importante evaluar cómo hemos venido avanzando, qué nos ha resultado y qué no, porque no olviden que esto es nuevo, pero también qué nos depara el corto, el mediano y el largo plazo, porque todos tenemos que ser parte de una convivencia que nos proteja a todos. En ese sentido, quiero pasarle la palabra a don Lisandro Rosales, que es nuestro comisionado especial para dirigir esta emergencia. Ahora nos acompaña la doctora Carla Pavón, que está encargada de toda esta parte epidemiológica y también de darle seguimiento a toda esta situación. Estamos muy impresionados de alguna información que nos ha venido presentando y ella lo hará hoy más tarde. Así que gracias a usted y a su equipo, doctora. Al ministro también, Carlos Madero, que ha estado trabajando con varios médicos y especialistas en los protocolos de bioseguridad. Y al doctor Mario Mejía, que es el presidente de la Asociación de Epidemiólogos, que también es parte del CDC de Estados Unidos, o ha sido formado también por ellos, y eso significa también que tenemos gente altamente capacitada aquí en el país, a quien yo le agradezco a través de usted a todos los médicos y el personal de salud, todo el esfuerzo que han hecho. Así es de que, canciller Lisandro Rosales tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero decirle al pueblo hondureño que las medidas de contención han dado resultados. Que no existan muchos casos en este momento no significa de que no estamos en riesgo o que no seguimos en riesgo. Lo que definitivamente significa es que las medidas han funcionado porque la mayoría de la población las ha acatado y sobre todo han entendido la gravedad que el coronavirus representa. Inmediatamente se dio a conocer el primer caso que se confirmó en el país, el caso cero. Se implementaron los protocolos que manda este tipo de pandemias, donde se dieron los resultados positivos que ahora estamos viendo. Debemos todos estar claros de que se ha insistido a la saciedad que hay que tomar las medidas de prevención que hemos venido divulgando y se han divulgado por diferentes medios. Ahora estamos a punto de entrar a una segunda etapa, o una etapa siguiente, que es la de la capacidad de recuperarnos, la capacidad de readaptarnos a la nueva forma de vida y cómo debemos de cambiar nuestro estilo de vida. Desde el gobierno, presidente, hemos estado viendo una visión de futuro, especialmente sobre un nuevo sistema de salud de una manera integral. Estamos intensificando la atención en los hospitales, estamos dando los tratamientos que se requieren y también estamos intensificando las pruebas de laboratorio con un laboratorio adicional en San Pedro Sula, lo que nos permitirá a partir de mañana o pasado mañana tener aproximadamente 500 pruebas diarias, después incrementar y seguir incrementando hasta que podamos tener un panorama completo. Se han implementado los equipos de campo que están casa a casa, especialmente en el municipio de Villanueva, en 6 equipos de 6 personas que están trabajando incansablemente para buscar a cada uno de los hondureños que se encuentran afectados por este virus. Nuestra infraestructura sanitaria, presidente, tiene que cambiar. Nuestra oportunidad de seguir trabajando es hoy y nuestra manera de hacerlo es acelerando el paso en las tareas que tenemos que hacer en la prevención, pero también trabajando todos en un equipo que venga a dar los resultados de la salud del pueblo hondureño. Doctora Carla, si nos explica cuál es el comportamiento que tenemos en estos momentos con el virus. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, ministros. Doctor Mario, gracias por acompañarnos. Pues quisiera darle esas gracias al pueblo hondureño, porque es parte de este éxito, parte de lo cual vamos a ir viendo y confiando en Dios que nos va a sacar de esta crisis, es porque
la obediencia tiene resultados y la desobediencia tiene malos resultados. Entonces podemos ver que hasta el día de hoy, sin haber tomado medidas, presidente, si no nos hubieran dicho que estuviéramos en cuarentena, en esa restricción que quizás a muchos no les gustó, pero hoy vemos el resultado, que si no se hubieran tomado esas medidas, nosotros al día de hoy, que tenemos ya 44 días de estar con la pandemia, nosotros tuviéramos más o menos 8,000 casos, porque nosotros para el 30 de abril, muchos estudios, muchas proyecciones que hicieron algunos colegas, nos tenían que para 16,000 casos a estas alturas. Y nosotros alcanzamos 600 casos al día de ayer. Por lo tanto, el pico que nosotros teníamos que esperar, por ejemplo, yo no voy a hablar con palabras de afirmación, porque no quiero afirmar algo que no quiero que suceda, entonces, pero si no se hubieran tomado las medidas al día 60, nosotros estuviéramos alcanzando más de 16,000 casos. Y al día 120, nosotros estuviéramos alcanzando 60,000 casos. O sea que las medidas han sido positivas, pero esto no significa que nosotros tenemos que bajar la guardia, que las medidas ahora van a ser que nos protejamos con una mascarilla, que nos lavemos las manos, que usemos gel y que podamos salir solo a lo que tenemos que salir, a lo necesario. Les voy a presentar en esta gráfica, y eso es lo que nos ha dado tiempo a nosotros los médicos, y por eso es que queremos seguir salvando vidas, pero educándolo, que si usted obedece, si la población obedece nada más el 60%, nosotros vamos a poder tener acá una curva, nos va a ir aplanando todo esto, pero siempre vamos a presentar como 14,000 casos. Si nosotros obedeciéramos 60% de la población, pero si la población obedece más, si todavía más, aquella persona tiene conciencia y dice, no, yo voy a salir a lo necesario, voy a salir protegido, voy a proteger a mi familia y obedezco, a veces el 70%, o sea, de cada 10 hondureños, 7 obedecen, todavía la curva va a aplanar más. La curva va a aplanar más. En 120 días nosotros vamos a poder obtener 8,000 casos, por decirlo así. Y si aún el hondureño obedece más a las medidas y somos aún más obedientes y vamos saliendo de casa con medidas de protección, aquí a los 160 días, eso es lo que esperamos, anchar la oportunidad también para los médicos poderle atender de manera oportuna. Entonces, vamos a tener menos casos que lo esperado, mucho menos. Todo esto, presidente, depende de las medidas, pero también depende de la obediencia de nuestra población. Y quiero pues decirle al pueblo hondureño, gracias, pero también tenemos cómo salir. Si nosotros salimos a la calle sin medidas, todos nosotros somos susceptibles. Esto verde somos todos. Esto verde, los puntitos verdes somos todos. Todos estamos susceptibles a este virus porque es nuevo. Pero si nosotros salimos desordenadamente a la calle y sin protección, mire cómo se va formando. Mire, todos estos rojitos son los enfermos. Hice una prueba de 500 personas, como que salieran 500 personas sin medida de protección, sin mascarilla, en el desorden, y mire cómo se van a infectar. Todo esto rojito son las personas que se van a enfermar si no salimos con protección, o sea, con medidas de protección, con la obediencia, con el número de identidad que nos toca salir. Y así sucesivamente, pero miren otra muestra, si nosotros salimos, como lo dice las reglas, que es el número de identidad, cada día salimos menos personas. Aquí hice una muestra de 100, obviamente salimos más, pero hice una muestra de que si yo obedezco, salir como me lo dice la ley,
el número de identidad. Hoy me toca salir a mí, hoy lunes. Obviamente soy médico, salgo todos los días a trabajar. Pero mire, usted tiene más distanciamiento, menos contagio, menos probabilidad de contagio. Entonces nosotros vamos a ver menos casos si obedecemos. O sea, si no me toca salir, entonces no salga. Salga entonces con protección. Vamos a ir viendo, mire, entre más distanciamiento, menos probabilidad de contagiarse. Vamos a ver la otra, que vamos a ver, esta es la otra, páseme esta pueblo hondureño, le quiero decir, es que si usted sale de manera responsable. La primera de 500 era que usted salía sin protección, pero ahora podemos salir los 500, pero protegiéndonos, aprender que con este virus, hasta que no exista una vacuna, nuestra vacuna va a ser la mascarilla, lavado de manos y el gel. Entonces, mire, van a ver, no miraron como queda roja, ¿verdad? Van a haber casos, porque van a haber casos, pero no en la cantidad que si hubiésemos salido sin protección. Esto es saliendo con protección. Entonces, incluso para los hospitales, no es lo mismo atender 5 pacientes que 100 pacientes. Yo lo voy a atender mucho mejor y se va a salvar mucho más personas si nosotros obedecemos a las reglas, si nosotros obedecemos a las indicaciones que nos está dando el gobierno. Doctora, en esos 3 ejemplos que nos puso, el primero era salir no solamente sin protección, sino que todo el mundo sale, ¿verdad? Que todo el mundo salga. O sea, así como decimos a los pícaros. Sí. Perdón la frase, compatriota. Pero el último y el segundo tienen que ver con un comportamiento donde la gente ya dice, tengo que cuidarme, tengo que cuidar a los demás, uso la mascarilla, uso los desinfectantes, el distanciamiento. Así es, porque señor. al final, este virus, como usted dijo cuando habló de la vacuna, vino para quedarse. Así es. Entonces tenemos que aprender a manejarlo. Así es. Así es, presidente. Como le dije, nosotros hay 2 escenarios. Si usted quiere salir a la calle o a hacer sus compras sin protección, va bajo su riesgo de enfermar. Dice, no solo al vecino, a nuestra familia, mi hijo, mi madre, mi padre, mi esposo. Pensemos en el primero que voy a infectar. Que fue lo que ocurrió, según me dicen, en Italia y España, que los jóvenes salieron, fueron a restaurantes, fueron a tener la vida social de siempre, porque se creía que ellos iban a ser menos susceptibles, pero al regresar a su casa, contaminaron a sus padres y sus abuelos. Así es, presidente. Una de las estadísticas que nosotros estábamos analizando, que una de las personas que se nos está muriendo son amas de casa. Quiere decir que le estamos llevando el virus a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras tías, a nuestra familia. El joven que sale sin su mascarilla significa que tiene mayor riesgo la familia, porque una persona mayor o una persona que tiene alguna patología de base como diabetes, como hipertensión arterial, tiene mayor probabilidad de complicarse. Y por eso es que es el llamado a la población que nos siga obedeciendo, que siga obedeciendo todas las instrucciones que nosotros estamos emanando día a día, que es, una, si va a salir con su identidad según, porque ya hemos dicho, el número de identidad es el número de día que usted es el día que va a salir. Y si usted obedece eso, entonces vamos a tener, como dijo usted, más distanciamiento, menos contagio, más orden y, sobre todo, importante, nuestra vacuna hasta el momento son estas medidas: la mascarilla, lavado de manos, el gel, si en el caso que lo tengamos, pero lo importante es lavado de manos, es la espuma, el que elimina, el que destruye el virus, y es por eso la importancia del lavado de manos. Okay. Aprovechando que están aquí los 2 médicos, yo creo que hay una serie de preguntas, pero yo me quedaría como con 3 de las más importantes, tal vez para el doctor Mejía también, y porque entiendo que complementaría lo que ha dicho la doctora Carla. Hace 2 o 3 días hemos estado, o quizás 3 o 4, hemos estado en diferentes videoconferencias con ustedes y con otros médicos de San Pedro Sula y de aquí. Y me llamó la atención cuando médicos de San Pedro Sula decían,
En la unidad de cuidados intensivos en la que yo trabajo, ahora tenemos mucho menos personas en las camas. ¿En qué número andará eso, si ustedes recuerdan, y a qué se deberá? Esa es una pregunta importante, se las dejo yo ahí porque es bueno que el público lo sepa. ¿Tendrá que ver con el manejo, doctor Mejía? ¿Tendrá que ver con algún nivel de resistencia del hondureño o cómo? Muy buenas tardes a todos. Realmente todos hemos ido aprendiendo de esta pandemia y uno de esos conocimientos nuevos que se tienen, y afortunadamente y gracias a Dios fue de manera inmediata, fueron los estudios realizados en autopsias o mediante autopsias de pacientes fallecidos por esta enfermedad. Y esos resultados, hoy en día somos favorecidos con esos resultados, de tal manera que ya no se habla tanto de la alta necesidad de respiradores mecánicos. Y nuestros médicos, compañeros intensivistas y clínicos que se han dedicado exclusivamente a este trabajo y a esta labor, están haciendo acopio de estos resultados de investigaciones, de tal manera que el manejo hoy se ha modificado, se ha diferenciado, y eso es producto de esas investigaciones, de que hemos tomado la medida de igual forma, y el resultado es que el manejo asegura pues la vida de más hondureños. Ese es un resultado positivo, definitivamente. Quiero ahondar, presidente. El virus tiene 3 etapas, o sea, la fase de virosis, la etapa pulmonar y la etapa de hiperinflamación, que hay una liberación de citoquinas. Entonces esto nos dice que entre más rápido buscamos a nosotros el médico cuando nos sintamos o que tengamos sospecha de que hemos estado con alguien que tiene el coronavirus, o que yo pues ya tengo fiebre o tengo tos, yo no me esconda en mi casa por miedo a que me estigmaticen, sino buscar inmediatamente, porque en la primera fase es el 80% de salvación de la vida. O sea, el médico lo puede tratar en su primera fase en un centro de salud, en un centro de aislamiento, y le podemos salvar la vida a la mayoría de las personas. Pero si nosotros buscamos tarde, que es lo que ha sucedido en muchas de las mortalidades que hemos tenido, por miedo a que no me vayan a hacer nada en mi barrio, yo busco y me escondo con la enfermedad, y es ahí donde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque esa estigmatización no está dejando que nuestros hondureños busquen inmediatamente al médico para salvarle la vida. La vida de los hondureños la podemos salvar en un 80% en la fase vírica. Escuché también en esas videoconferencias que tuvimos que decía el doctor Valerio de San Pedro Sula que más del 88% de los que llegaban a una unidad de cuidados intensivos y le ponían un tubo, morían. Y esas son las estadísticas mundiales. También escuché que, de 2 casos que me han impactado mucho, un hondureño que ya estaba contagiado, que llegó al hospital pero no alcanzó a ingresar, sino que murió en el parqueo. Así es. Y luego nos comentaban que la familia le estuvo insistiendo casi por más de 10 días que fuera al médico, que fuera donde la enfermera o alguien que lo revisara, pero por esa estigmatización quizá, o porque no creyó que esto era difícil, duro, entonces llegó muy tarde. Luego el caso que el comisionado Lisandro ahora me pasó, de ese video en Choloma, ¿verdad?, donde alguien dice, miren mi cuñado, lo que le pasó, murió en su casa. Entonces es importante, compatriotas, que entendamos que entre más temprano podamos detectar, mejor. Y los tratamientos que han venido desarrollándose, no solo en Honduras, sino en otros lugares, cuando se pueden dar a temprano momento de la enfermedad, son mucho más efectivos. Entonces podemos decir que una de las conclusiones es, entre más temprano usted vaya y busque que lo revisen, mejor. Si le dicen que no tiene nada, mejor. Si tiene algunos síntomas, ya comienza el proceso y tenemos más posibilidades de salvar vidas. ¿Es así o no? Así es, presidente, y tenemos el servicio del 911, en la cual tenemos médicos atendiendo
en la cual le podemos, el paciente o la persona puede decir, tengo estos síntomas, ¿en qué me pueden ayudar? E inmediatamente nosotros damos respuesta. Yo he estado en el 911 y damos respuesta e incluso hemos mandado a traer pacientes con la ambulancia para llevarlo y que le hagan los exámenes. Mire, presidente, hemos llegado, o sea, yo me siento orgullosa de los médicos que han estudiado el protocolo a seguir los lineamientos de tratamiento, de manejo, y creo de que Honduras tiene potencial, tiene médicos buenos y debemos de confiar en nuestros establecimientos de salud, en nuestros médicos. Yo me siento orgullosa de, como le digo, de doctor Valerio, en la cual es un médico que nos ha venido estudiando los lineamientos de manejo, y creo que esto es lo que nos ha despertado a muchos. Como era nuevo, estábamos quizás por una ruta creyendo que solo era neumonía, pero ahora vemos que, como decía el doctor Mario, el estudio de algunos italianos que hicieron autopsias ya nos dicen que podría ser otro tipo de complicación como la trombosis pulmonar. Entonces ahí va encaminado el tratamiento, y es por ello que insisto que nuestros hondureños, nuestros hermanos hondureños sepan de que ahora tenemos una esperanza. Dios es bueno, yo siempre he dicho, Dios es bueno y nos iba a dar tiempo para también ir estudiando y qué tratamiento darle oportuno al paciente. Claro, y hablando de esos tratamientos, yo creo que es merecido una felicitación a toda la comunidad médica del país, a los que han estado dentro de los hospitales y afuera, porque lograron leer bien los resultados de esas autopsias que usted decía, doctor, y qué bien por Italia que tomó esa decisión para ver cuál es cómo se podía tratar. Y yo me he quedado impresionado cuando me dicen médicos, presidente, hemos logrado salvar vidas porque hemos actuado a tiempo y hemos desarrollado nuestros propios protocolos. Tanto es así que otros países están llamando también a los médicos hondureños. Así es. Y yo creo que eso es de sentirnos orgullosos y de seguirlos motivando a que sigamos por esta ruta. Ahora bien, el otro tema, para no hacer esta comparecencia tan larga, el otro tema que ha estado en auge en estos días es la famosa apertura inteligente de la economía. Hay un debate entre el sector privado, algunos del sector privado, empresarios que dicen tenemos que abrir porque si se muere la economía no vamos a poder financiar la salud, y otros que dicen tenemos que privilegiar la vida. Yo creo que ambas tesis no son excluyentes, pero también es importante darse cuenta que la gráfica que la doctora Carla planteaba y que reforzaba el doctor Mejía, si la gente sale y no maneja bien las medidas de protección, o en las empresas, y si no hay convencimiento, estamos ante un gran riesgo. Pero por el contrario, si logramos hacer conciencia y educarnos, y que salga un nuevo hondureño de esta crisis, creo que podemos manejar la situación. Antes de darle la palabra al ministro Madero, que también tiene algo que decir al respecto, me llamó la atención algo, doctor, que usted lo ha dicho como en 3 ocasiones, pero hace un ratito lo volví a mencionar. Decía, este virus vino para quedarse. En sus palabras, ¿cuál sería la forma de manejar esta situación hasta que aparezca una vacuna o después de que aparezca una vacuna? Que aparentemente no se mira en el corto plazo. Así es. Es importante que reconozcamos en lo personal, es decir, cada uno de los hondureños, esta situación como algo ya heredada y que ya llegó para quedarse. Y a la vez buscar aquellas estrategias y medidas que nos hagan y nos permitan reducir el riesgo de enfermar y también de morir por esta enfermedad. Yo creo que es importante en este momento, porque estamos, señor presidente y señores ministros, ante una situación esperada que conlleva también al riesgo y hay que valorarlo, y es la movilización interna de compatriotas que hace un mes se ubicaban en las zonas actualmente de alta incidencia y que ya están movilizándose por cualquier medio a municipios del interior del país de otros departamentos. Por lo tanto, eso nos debe de llamar la atención de
podernos preparar para recibir a estos mismos compatriotas, pero de una manera responsable y segura. Y que no se sea estigmatizado aquel compatriota que viaja desde un municipio de San Pedro Sula o un municipio de Cortés, viaja a la zona del Paraíso, a otro municipio, porque es allá donde tiene su familia. Hay que recibirlo, pero con todas las medidas necesarias para garantizarle a él que va a sobrepasar esta difícil situación que se le puede avecinar y al resto de los familiares y amigos. Con respecto a su preocupación, señor presidente, yo creo que hay 3 pilares fundamentales a los cuales tenemos que unificarnos fuertemente. Y es estar conscientes de que necesitamos la unidad de la empresa privada con respecto a estar conscientes de que necesitamos responsablemente asegurarle a nuestros trabajadores que ellos tendrán el manejo de su seguridad laboral y la de su familia a la mano. Que no escatimemos esfuerzo, que la empresa privada realmente invierta en este momento en la bioseguridad de nuestros empleados, de nuestros compañeros, de nuestros compatriotas. Y de esa forma podemos nosotros asegurar de que esta reapertura inteligente puede dar los mejores resultados. El otro aspecto que yo resaltaría sería la unidad de los medios de comunicación, en el sentido de poder valorar aquellos resultados positivos que vamos teniendo y que nos enfoquemos mucho en la necesidad de que la población conozca cómo debe de ser el cuidado personal en términos de bioseguridad, reforzarlo mucho. Y el último aspecto que yo valoraría es el compromiso personal, el de cada uno. No porque esté abierta la ferretería es que yo necesariamente tengo que ir a buscar un clavo que no necesito. Por lo tanto, es un compromiso personal. Yo hice una reflexión y con esto finalizo. Todas aquellas proyecciones que al inicio, grotescas, que al inicio pudimos apreciar, no se están cumpliendo. Y si todavía, creo yo, hay incrédulos en cuanto a esto, pues yo diría, lo platicábamos el otro día con mi amada esposa, porque ella me decía, ¿no será que los resultados, los datos que están dando no son los correctos? Mira, eso se visualizaría claramente en el sentido de que estarían cayendo los muertos, uno sobre de otro, porque una muerte no se oculta, las muertes no se ocultan. Entonces, para mí, el indicador de que las acciones que se están tomando, de que la responsabilidad de la familia de quedarse en casa está dando resultados, es no tanto si hay tantos positivos en el país, sino la cantidad de fallecidos no es lo que se había proyectado, y eso es un buen indicador. Así es que yo considero que debemos de seguir con las medidas, pero bajo la responsabilidad personal en cada hondureño para cumplirlas, y de esa manera también la familia las cumplirá y todo el pueblo hondureño podremos seguir conviviendo con este amigo que por ahorita es enemigo, que es el COVID-19. Gracias, doctor. Ministro Madero. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, estos escenarios que nos presentaron hoy los epidemiólogos han sido el escenario en el mecanismo que hemos tratado de ir construyendo protocolos de bioseguridad. Yo quisiera darle las gracias a todos los epidemiólogos, a la asociación, ¿verdad? Porque nos han dado mucha introducción y mucho contenido en los protocolos. Hoy tenemos, presidente, protocolos de bioseguridad en supermercados, en bancos, ferreterías, ya tenemos listos en restaurantes, construcción, manejo de cárnicos, cerdos, igual iremos trabajando otra serie de protocolos que quisiera decirle que son y van a ser en el proceso de la estrategia de apertura inteligente obligatorias. Y si una persona, una empresa no los cumple, la vamos a cerrar y no va a volver a abrir hasta que termine la epidemia o venga una vacuna. Pero repita importante. Eso, por favor, porque es bueno que ese mensaje llegue. Sí, estos protocolos van a ser de obligatorio cumplimiento y la empresa o empleador que no los pueda hacer cumplir, se le va a cerrar su operación hasta que termine
la epidemia. O sea que si esto va a durar el tiempo que tenga que durar, no va a poder reabrir porque es un tema de salud pública general y no podemos darnos el lujo de que no se cumplan, ¿verdad? Y por eso todos estos protocolos van a responder a que algunas empresas o algunos sectores por sus características tienen trabajo que pueden ser con distanciamiento social. Un poco orientando la gráfica que ponía la doctora, no es lo mismo que salgamos ordenados a que salgamos desordenados. Por eso es que no hemos podido venir y decir a cada ratito, mire, está esta industria, tiene que ir con paciencia, y no todas las empresas o sectores van a poder operar igual. Hay que entender que esto vino a cambiar la vida del sector productivo. Algunas ya no van a poder hacer su operación normal como lo hacían, sino que tendrán que hacerlo con condiciones especiales que tienen que ver con mamparas, con aseo de las manos, con desinfectar su centro de trabajo. Estas mascarillas, como lo decía la doctora, son esenciales y no pueden faltar en esto, y nos va a permitir hacer este planteamiento. Y solo para terminar, presidente, que creo que es importante también, hemos, a través de los programas que tiene la Secretaría del Trabajo, inyectamos alrededor de 1.401 elementos de salud. Están médicos generales, médicos especialistas, auxiliares de enfermería, licenciadas en enfermería, técnicos en anestesia, rayos X y todo esto que va directamente al sistema de salud para apoyar a esta pandemia. Gracias, ministro. Entendería que tenemos preguntas, ¿verdad, Anthony? De los medios. Sí, señor presidente, buenas tardes a los señores ministros, igualmente a los señores médicos que nos acompañan hoy, desde luego el pueblo hondureño. Respecto al tema de reapertura de comercio, el periodista Fernando Vanegas de GOTV hace la siguiente pregunta. Si ya está comprobado a nivel internacional que esta medida causa repuntes en los casos de COVID, ¿cómo se puede implementar en el país? Esta pregunta es para usted, señor presidente. Gracias, Anthony. Bueno, creo que aquí tenemos que valorar lo que ya hemos logrado. No podemos perder los avances que hemos logrado. Es evidente, ya hay un consenso en el país, no solamente me refiero a la gente del gobierno, es más, gente de fuera del gobierno, los que están también en la medicina privada, los que están en las unidades de cuidados intensivos, la gente de OPS. Las medidas nos dieron un resultado positivo. Claro, hubiéramos querido que no hubiera pasado absolutamente nada, pero lastimosamente no fue así, pero dentro de lo que cabe tenemos buenos resultados. Los hospitales no están saturados en sus unidades de cuidados intensivos como se hubiera esperado, que hubieran estado desbordados. También podemos decir que nuestros médicos lograron manejar mejor la situación con la información que salió ya de Europa. En ese sentido, tomar una decisión de aperturar inteligentemente pasa por asegurarnos que la población en su mayoría acepte su responsabilidad, y eso pasa por una comunicación efectiva. Por eso le he dicho a la empresa privada, y lo repito hoy, no vamos a dejar a un lado el consejo, el asesoramiento de los especialistas, y también necesitamos para eso, como ya lo dijeron aquí, lo han venido diciendo, que todos nos unamos para producir un cambio de cultura en el hondureño, como la doctora lo planteó. Si la gente sale y sale protegida, sale con la responsabilidad de cuidarse, de cuidar al otro, de cuidar a todo mundo, de cuidar a su familia, creo que ese es un gran comienzo. Porque ¿qué pasa si se abre apresuradamente? Y aunque el ministro Madero y ustedes hayan aprobado los protocolos de bioseguridad, ¿y si no se implementan allá? ¿Y si se nos eleva otra vez los casos? Vamos a tener que volver a cerrar, y quizás a un alto precio. Entonces, una posición clara es compromiso de todos los sectores, empresa privada, gobierno, la academia, los especialistas, para hacer una comunicación efectiva y que la gran mayoría de los hondureños sigamos al pie de la letra estas medidas. Ese es el éxito, esa es la mejor vacuna, y ahí podremos hacer una apertura inteligente. Muy bien, señor presidente. El periodista Rafael Castellanos de Maya TV consulta: ¿para cuándo usted considera que Honduras volverá a la normalidad, señor presidente Hernández?
Esa es una pregunta bien difícil de contestar. Yo creo que la nueva normalidad pasa por entender que este virus vino para quedarse, como decía el doctor Mejía, ha dicho la doctora Pavón y todos los especialistas. Eso nos va a producir un nuevo comportamiento para poder manejar bien la situación. Esta mascarilla debe de ser obligatoria para uno mismo se lo tiene que imponer. Miren por qué estoy hablando sin mascarilla yo ahorita, porque nos pusimos así, ponga el brazo 2 metros, aquí 2 metros, igual allá, así tenemos que andar. Y las industrias que puedan manejar el distanciamiento normal, nos van a ir a verlo como normal, me refiero a ese distanciamiento de 1,5 metros, 2, eso va a ir siendo la nueva normalidad. Cuando vayamos adaptando eso, nuestra conducta a ese nuevo orden de cosas, ahí vendrá esa nueva normalidad. No es que vamos a volver a como vivíamos antes, no, probablemente van a pasar años para que eso ocurra. Yo quiero decirle a los compatriotas, principalmente donde no hay muchos casos todavía, lamentablemente eso nos va a pegar a todos en algún momento. Eso va a llegar a todos los rincones de Honduras. Lo que hemos venido haciendo es manejando que vaya despacio para prepararnos y aprender a conducirnos. En otras palabras, al pegarnos a todos, las estadísticas ya indican en Honduras y en el mundo que el número de contagiados en su gran mayoría van a ser por casos leves. Muchas veces ni se va a sentir, ¿verdad, doctor? Otro grupo un poco más pequeño, bastante más pequeño que la gran mayoría, va a tener síntomas graves, pero no van a ser fatales. Y el grupo más reducido serían las fatalidades. Entonces tenemos que entender que la única manera es aprender a convivir con el virus con las menores situaciones de fatalidad o de desgracia para nosotros. Y para eso tenemos que aprender a convivir con él. Muy bien, tenemos otra interrogante, esta es por parte de la periodista Alison García de TV Azteca Honduras. ¿Qué pasará con Cortés? Los médicos han solicitado nuevamente un estado de excepción absoluto por el alto número de contagios y las personas no están tomando todas las medidas de bioseguridad. Yo le pasaría esta pregunta al comisionado Lisandro, porque entiendo que en Cortés se han ido quizás endureciendo otra vez las medidas. En efecto, señor presidente, continuamos con un dígito en el departamento de Cortés. La intención es mantenerlo así. Sabemos que tiene que mantenerse la subsistencia de la ciudadanía, pero también se están intensificando no solo las pruebas, sino que también la búsqueda de pacientes en las zonas que se han priorizado. En este momento se encuentran 6 equipos en campo. Al final de la semana ya tendremos 15 equipos en el departamento de Cortés que estarán yendo casa a casa, especialmente en esas zonas donde tenemos la concentración mayor de casos registrados y sobre todo la importancia de que la ciudadanía acuda inmediatamente que tenga los síntomas para poder evitar que la situación se complique cuando tenga el virus. ¿Y la mascarilla? El uso de la mascarilla, el uso del... ¿Cuántas estamos entregando? Estamos entregando, presidente, 250,000 mascarillas en una primera fase en San Pedro Sula y ya se está trabajando también en los otros municipios del Valle de Sula, al igual que en el departamento de Yoro y Santa Bárbara. También se continúa en el departamento de Francisco Morazán. Este día se han entregado en varios barrios y colonias de Tegucigalpa y el Distrito Central y Comayagüela, al igual que en el municipio de Valle de Ángeles, donde se han entregado mascarillas este día para uso de tela, que son prácticamente permanentes por 15 lavadas que puede utilizar la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, ministro. La periodista Kelly Olivera de Canal 11, señor presidente, consulta sobre los acuerdos permanentes para el personal de salud por contrato. Bueno, cuando iniciamos el abordaje de esta estrategia ante la pandemia, dijimos que teníamos que acelerar el paso para que con esta situación que íbamos a vivir tan traumática, le heredáramos al país un sistema de salud de primera. Y eso pasa por la certidumbre a los empleados de la salud.
Le pedí hace algunas semanas al ministro Madero, entiendo que ya tiene los números, de cómo haríamos para poder convertir esos contratos en acuerdos, pagarle bien, buen sistema de equipo, de capacitación. Por eso tenemos una gran cantidad de hondureños especializándose en otros países del mundo, son como 240 y pico. Y obviamente el equipamiento, la construcción de los nuevos hospitales, vamos a terminar con un sistema de salud quizás 5 o 6 veces mejor de lo que tenemos hoy. Pero eso pasa, como lo hablábamos con el ministro Madero y la ministra de Finanzas, que ya tienen los fondos reservados para asegurarle a cada uno su acuerdo. Y hablábamos con el presidente Oliva este fin de semana, que era una inquietud personal de él y de igual manera de varios médicos que son diputados o gente cercana al sector salud, y ahí tenemos un consenso entre el Congreso y Poder Ejecutivo. Así es de que todo el mundo va a quedar con su acuerdo como debe ser. Muy bien, presidente, muchas gracias. Tenemos un par de interrogantes más. Esta es de Alex Cáceres de HCH. Consulta, con la implementación de nuevos laboratorios, ¿hasta cuántas pruebas diarias se espera alcanzar? Comisionado. La intención es que tengamos en la primera fase con el laboratorio de San Pedro Sula y Tegucigalpa unas 500 pruebas diarias. Esto será esta semana. Posteriormente se continuarán con los equipos de campo haciendo la recolección de muestras y iremos incrementando gradualmente a medida se vayan ingresando al país algunos equipos que tienen que ver con el procesamiento de pruebas. Así que en este momento serían 500 pruebas a partir de los últimos días de esta semana. Muy bien. El periodista Abraham Ardón de Estéreo Noticias consulta, ¿quién o qué institución va a garantizar que se apliquen las medidas de bioseguridad correctamente en la medida en que se vaya habilitando el comercio y los servicios? Ministro Madero. Sí, efectivamente vamos a tener un equipo multidisciplinario que va a tener un equipo que viene con la Policía Nacional que estamos creando, se está creando una unidad de epidemiología y vigilancia, de bioseguridad, perdón. También con la Secretaría de Salud, va a estar trabajando con ARSA, con la Secretaría de Trabajo y con la Secretaría de Desarrollo Económico, y este equipo va a hacer las auditorías en las diferentes empresas cuando empecemos el proceso de apertura inteligente. Muy bien, muchísimas gracias, señor ministro. Concluimos con esta última interrogante por parte del periodista Bridel Euseda de Cubo TV. Señor presidente, ¿cuál sería la semana y la fecha crucial para conocer la cifra de personas contagiadas mediante el método de búsqueda a través de los sistemas organizados? Dependerá del comportamiento de la ciudadanía. En estos momentos estamos avanzando, especialmente en las zonas donde mayor incidencia tenemos, en el sector de Villanueva y en el sector de San Pedro Sula. Esperemos y confiemos en Dios de que no seguirá la propagación como se está dando de manera comunitaria y es en estos momentos la prioridad que todos los ciudadanos mantengan las medidas de bioseguridad en sus casas, en sus oportunidades de empleo que tengan en este momento donde estén laborando las personas que tienen que ver con el agro y con las otras industrias que son vitales para esta emergencia. Gracias, ministro. Señor presidente, han concluido la etapa de preguntas y respuestas. Nos encantaría un mensaje final de su parte. Bueno, en primer lugar, tenemos que asumir la responsabilidad cada uno de nosotros. Y eso pasa porque todos comprendamos que este virus lamentablemente vino para quedarse. Y hasta no tener una vacuna, tenemos que cuidarnos. Es responsabilidad suya, mía, la de todos nosotros, cuidar su vida, pero cuidar la de la familia, cuidar la de todos los hondureños. Y eso se logra con disciplina, siguiendo al pie de la letra las medidas de lavarse las manos. He aprendido de los médicos, entre más jabón, mejor es, ¿ya? Entre más tiempo usted le espuma en las manos, mejor es. Luego también la mascarilla es vital. Y de ahora en adelante, al entregarle la mascarilla a la gente y usted pudiendo hacer una en su casa, que aunque no sea tan efectiva como una N95, pero reduce el riesgo. Pero mientras tanto le vamos a entregar una de estas, que es muy efectiva.
Y yo estoy pidiendo al equipo entre el Congreso y también el Poder Ejecutivo una medida que al no cumplir quien no ande con la mascarilla existan consecuencias. Y también tenemos que asegurarnos de que la gente comprenda que hay que vivir de manera diferente con este virus. La unidad del pueblo hondureño es vital para enfrentar esto. Unidos somos más fuertes y unidos también hacemos más conciencia. Tenemos que velar por la cadena productiva de alimentos, también por la economía, pero entendiendo que la salud del ser humano es primero. También de igual manera yo quiero reiterar mis felicitaciones y reconocimiento a los médicos que han tenido la capacidad de estudiar lo que pasó en otros países y cambiar el manejo de los pacientes. Por eso estamos viendo esos resultados positivos hasta este momento en las unidades de cuidados intensivos y en los hospitales. Los nuevos protocolos de tratamiento a los pacientes con diferentes medicinas y también medidas preventivas ya están escritos, pero también han sido claros los médicos. Solo un médico puede decirle a usted cómo tratarse. No puede usted empezar a automedicarse. Por eso es importante que la gente llegue temprano, cuando sienta temperatura, cuando sienta esa tos seca, cuando sienta dolor en la garganta, cuando sienta dificultad para respirar, o conéctese a las plataformas que existen. Y en este caso, la de COVID-19.org, ahí le da opción a la otra plataforma de Encuestas Honduras, donde claramente le va siguiendo todos los días a usted cómo se está comportando su organismo. Llame al 911, ahí tenemos un equipo de médicos, ¿verdad?, que también está orientando a la gente. Vaya donde la enfermera, donde el centro de salud o los equipos que anunció el canciller Rosales, que van a estar llegando a las comunidades de igual manera. Los médicos que tienen los alcaldes, en fin, es un esfuerzo de todos. Mi mensaje a la empresa privada, a los académicos, a los especialistas, con ustedes y con los trabajadores, vamos a construir no solo los protocolos, sino el abordaje de apertura inteligente, privilegiando primero la vida del ser humano, la salud, pero entendiendo que no hay salud si no nos cuidamos. No hay salud si no tenemos alimentos. Y para eso se tiene que hacer producir el alimento. Y también la economía está directamente relacionada con toda esta capacidad de atención en los servicios de salud. Para eso necesitamos hacer un balance. Pero no es porque nos pongamos de acuerdo únicamente nosotros, es porque la gran mayoría de ustedes, compatriotas, hayan entendido cómo vivir de ahora en adelante con este virus. De eso se trata. Seguimos avanzando, seguimos trabajando. Mientras tanto, felicitaciones al equipo de salud. Van sus acuerdos para todos los que están por contrato. Gracias a los epidemiólogos, a los especialistas. Gracias a todos los que están en el sector privado y público, a las plataformas que se han constituido, de cómo se viene trabajando en conjunto. Es impresionante. Es más, me he sentido yo orgulloso como hondureño del personal de salud, porque muchos y en general son famosos ya a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, porque han dicho, ¿qué han hecho los hondureños? Y ya se comienza a escribir sobre eso. Entonces creo que le estamos aportando no solo al país, sino a la humanidad. De ahí, compatriotas, termino diciéndole disciplina. Reitero, no es el país más fuerte económicamente o con el mejor sistema de hospitales o de unidades de cuidados intensivos que va a salir mejor librado de esta situación. Es el país cuyo pueblo sea más disciplinado, que haya entendido mejor, que tiene que cuidarse a sí mismo para cuidar a su familia y la de los demás. Yo le pido a Dios que nos siga acompañando, que nos dé mansedumbre, paciencia, sabiduría, entendimiento y nos dé esa necesidad de estar unidos. Así es que vamos a salir mejor librados de esto. Y también le pido que de esta tragedia salga una nueva Honduras, y para eso tiene que salir cada uno de nosotros como un nuevo hondureño. De eso se trata, también de aprovechar estos momentos difíciles para cambiar. Buenas noches.
Saludos a todos y todas y que Dios bendiga a Honduras.